En los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, existía un arca llamada el Arca del Pacto, la cual representaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Hoy en día, la presencia de Dios no es representada por esta arca, ya que 40 días después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y descendió al cielo, 10 días después de esto, dice la palabra de Dios que en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre el pueblo que estaba allí en Jerusalén, en ese lugar donde Jesucristo había citado a las personas. Fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que donde hay un creyente, donde hay un cristiano, donde es invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, allí está la presencia de Dios. Porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados, allí está Él en medio nuestro. Así como estamos tú y como estoy yo en este momento, congregados, unánimes, oyendo palabra de Dios. Quizá de repente me estás oyendo tú, estés allí con un amigo, con un familiar, con tu esposa, con tu esposo. Pero mientras se hable o se invoque el nombre de Jesucristo, allí está la presencia de Dios. Y quiero contarte una historia que está en las Sagradas Escrituras, una historia muy real, porque hay una gran diferencia en la oración. Muchas veces oramos o le pedimos a Dios de una manera, o muchas veces tenemos a Dios como un florero en nuestra casa, muchas veces tenemos a Dios como un objeto en nuestro hogar, pero hay personas que tienen a Dios en sus casas para ayudarle, para servirle, para glorificar su nombre, para adorarlo en ese momento mientras que le estás adorando, le adoras, le cantas, creas una atmósfera de adoración. Y es una gran diferencia. ¿Por qué? Quiero contarte esta historia, compartirla contigo en 1 de Samuel capítulo 7. Dice, vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Oye bien esto. Duró 20 años la presencia de Dios en la casa de Abinadab y no sucedió nada. Ahora vamos a leer 2 de Samuel capítulo 6 verso 11 y dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. 3 meses duró el arca en casa de Obed-edom, y este hombre fue bendecido y prosperado, él y toda su familia. Y tú te preguntarás, ¿pero qué diferencia hay entre Abinadab y entre Obed-edom? ¿Qué diferencia hay allí? Porque era la presencia de Dios palpable. Así como la presencia de Dios está en mi casa y está en mi vida, así en la cual como está en la tuya o en la casa de cualquier otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque decimos que la presencia de Dios está en todos lados donde se invoca su nombre. Ahora vamos a ver la diferencia. En la Biblia y en las Sagradas Escrituras los nombres tienen grandes significados. Si no, Simón, el Señor no le fuese cambiado el nombre y le fuese puesto Pedro. Si no, a Saulo de Tarso no le fuese cambiado el nombre y le fuera puesto Pablo. Quiere decir que hay una gran simbolización, un gran significado, un gran poder en los nombres. Por eso debemos tener mucho cuidado con los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Otro caso también registrado en la Biblia era el nombre de Jacob, el cual significaba usurpador. Y dice la palabra que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos dos hombres? Porque se supone que en la casa de Abinadab había durado 20 años y no había sucedido nada. Veamos qué significa el nombre de Abinadab. Dice,
padre dispuesto, noble y generoso. La Biblia dice que el niño mimado es vergüenza para su madre. Si leemos 2 de Samuel, capítulo 6, aproximadamente en el verso, dice, en el verso 2, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando leímos el primer texto en 1 de Samuel, decía que solo Eleazar había sido santificado para tener el arca. Solo los sacerdotes, los levitas y las personas que habían sido santificadas eran las que podían llevar el arca. Cualquiera que estuviera indignamente cargando la presencia de Dios, que era el arca, podía morir irremisiblemente. Y dice que 2 de los hijos de Abinadab estaban llevando el arca en el collado. Dice que Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Dice, y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Usa puso la mano sobre la presencia de Dios, que era el arca. Y dice, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. En el verso 7 dice, del capítulo 6 de 2 de Samuel, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Abinadab, siendo padre dispuesto, noble y generoso con sus hijos, tiene una característica de un hombre que consiente mucho a sus hijos, de que deja que sus hijos hagan lo que quieran, y permitió que Usa y Ahio llevaran el arca, o sea, estuvieran allí llevando el arca. Y Usa, dice la palabra, que cuando puso la mano sobre el arca de Dios, cayó muerto porque Jehová se enfureció. Entonces, este hombre era un padre, como lo dicen en mi tierra, allá en Colombia, alcahueta. Era un padre que permitía muchas cosas a su hijo, y por eso el hijo murió. Era un padre consentidor. Eso quiere decir que si analizamos, o sea, si Abinadab había permitido que sus hijos hicieran esto, lo cual no estaba bien, ¿cómo estaría la casa de Abinadab? ¿Quién sería el que mandaría en la casa de Abinadab? Porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de hogar. Quiere decir que en pocas palabras pudo haber sido que la casa de Abinadab era un hogar infuncional, un hogar normal, un hogar donde los hijos hacían lo que quisieran, un hogar donde no había orden. Y si analizamos ahora la historia de Obed-Edom, en el cual el arca estuvo 3 meses, y dice que bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Investigando el nombre de Obed-Edom, dice que significa en hebreo adorador y siervo. En estos 3 meses que Obed-Edom tuvo el arca en su casa, este hombre era y estaba al servicio de Dios. Este hombre estaba allí, este hombre estaba atento, cuidaba el arca con amor porque era un siervo de Dios y adorador. De hecho, cuando estaban, dice la palabra, lo que acabamos de leer en el mismo capítulo 6, dice que cuando iban llevando el arca para para la casa de Obed-Edom, dice que cantaban cánticos, danzaban, tocaban flauta, panderos, danzaban, estaban alegres. Lo que quiere decir que el tiempo en el que estuvo el arca en casa de Obed-Edom, Obed-Edom adoraba al Señor, y fue por eso que fue bendecido. Entonces, lo importante no es que de repente Dios o la presencia de Dios esté en tu casa. Lo importante es que le rindas reverencia a Dios en tu casa, que guardes su palabra, que le adores, que le glorifiques, que le honres
y entonces serás un hombre o una mujer bendecida y prosperada aquí en la tierra como lo fue Obed-Edom. No tengas a Dios en tu casa como un florero o como un adorno. Adórale, sírvele, ríndele reverencia, dile: papito lindo, te amo, te glorifico, Señor, acompáñame, guárdame, guíame, lleva donde quiera que vaya. Cántale cánticos, adórale, que tu Padre, que lo ve en secreto, te lo va a recompensar en lo público con grandes bendiciones. Entonces el mensaje es el poder de la adoración. Deja la queja, deja la murmuración, deja la crítica y cambia la quejabanza por la alabanza en tu casa, y serás un hombre y una mujer prosperada. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y dice la Biblia que prosperó en 3 meses a Obed-Edom. Adora a Dios, ponte como meta adorar al Señor en tu casa. Canta 1, 2, 3 cánticos. Si no te lo sabes, búscalos en internet, pero cántale, adórale. Porque inclusive nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en la historia de la samaritana, dice al final de los capítulos, dice: porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca el Padre para que le adoren. Entonces adora a Jehová tu Dios, ríndele reverencia a su presencia, invoca su nombre y serás un hombre y una mujer victoriosa de bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra te ayude a cambiar tu vida, a ser prosperado conforme a la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.